Las buenas obras son importantes en la vida del creyente. Las buenas obras, permítanme recordarles algo que es importante. Hemos dicho que la salvación no es por buenas obras. Categóricamente Pablo lo dice, no por obras, Efesios 2:9. No por obras, porque no hay ningún ser humano que puede lograr producir buenas obras de la calidad que el Dios Santo reclama. Nadie alcanza el estándar divinamente demandado, ninguno de nosotros. Por lo tanto, por más buena que sea, no es una obra suficientemente buena. Así que la salvación no es por buenas obras. Pero Pablo lo dice en el verso 10, hemos sido salvos para buenas obras. Las buenas obras entonces es el resultado lógico. Las buenas obras es el resultado esperado de la salvación. Cada creyente verdaderamente salvo va a vivir en buenas obras. Cada creyente que ha nacido verdaderamente de nuevo va a vivir en buenas obras de forma natural. Dijimos también que las buenas obras, el propósito de las buenas obras es glorificar a Dios. Las buenas obras del creyente bien hechas son hechas para su gloria. Segundo, dijimos que las buenas obras tienen como motor motivador la salvación, la gratitud por la salvación. Es porque tenemos gratitud en nuestro corazón por la salvación que hemos recibido que el creyente realiza buenas obras. Es el motor generador de las buenas obras. Y tercero, hablamos del ambiente donde se generan las buenas obras, que es en Cristo. En Cristo. Estar vitalmente unido a Cristo, como nos dice Juan capítulo 15. Y ayer hablábamos respecto de la importancia que tienen las buenas obras, porque las buenas obras serán recompensadas. Las buenas obras recibirán recompensa. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Dijimos que el tribunal de Cristo es el juicio al que va todo creyente. Todo creyente nacido de nuevo irá al tribunal de Cristo. Todos aquellos que rechazaron a Cristo, que no han nacido de nuevo, también irán a un tribunal que se llama el juicio del gran trono blanco. A ese juicio irán todos los no creyentes. Pero al tribunal de Cristo irán todos los creyentes. ¿Qué es lo que se juzgará en el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo no se juzgará el pecado del creyente. En el tribunal de Cristo no se juzgará el pecado de cada creyente, sino lo que el creyente hizo con su salvación. Lo que el creyente hizo después que fue salvo. Por eso juega un papel importante que nosotros busquemos andar en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Efesios 2:10. Ahora, comenzando desde hoy, vamos a estudiar los materiales con los que se construyen las buenas obras. Por supuesto, hay buenas obras que resistirán el tribunal de Cristo. Hay buenas obras que resistirán el juicio en el tribunal de Cristo. Pero hay otras obras hechas por el creyente que no resistirán la prueba, que no resistirán el fuego y se quemarán. Y hoy vamos a comenzar a hablar de los materiales con los que está construida las buenas obras. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuáles son los materiales de construcción de las buenas obras? ¿De qué están hechas las buenas obras? Como hemos venido hablando, como hemos venido estudiando sobre el tribunal de Cristo, hemos hablado de las dos posibilidades cuando el creyente enfrente el tribunal de Cristo. El creyente podrá salir del tribunal de Cristo gozoso o podrá salir de ahí avergonzado. Todo depende de la calidad de las buenas obras. También estudiamos los materiales, eso es lo que vamos a estudiar hoy, que podemos usar en la construcción de las buenas obras. Y Pablo va a hacer una metáfora hablando de un edificio. Cada uno de nosotros es un constructor. Cada uno de nosotros está construyendo. Cada uno de nosotros es un edificador. Y él escoge el material que va a usar para la construcción de su edificio. Podemos usar materiales imperecederos, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero también es posible que el creyente use materiales perecederos, como la madera, el heno y la hojarasca. Entonces el Señor nos va a hablar de la calidad de los materiales que se usan para la construcción de esas buenas obras. Recuerde que el deseo del Señor, como Pablo muy bien nos dice en su libro a Tito, el propósito de Dios es tener un pueblo celoso de buenas obras. Celoso, apasionado, un pueblo apasionado, encendido por producir buenas obras. Porque, como ya lo dijimos, las buenas obras traerán gloria finalmente al Padre. Entonces, también recuerde, estoy haciendo un preámbulo antes de entrar al tema de hoy día, recuerde que ya vimos que en el tribunal de Cristo no se juzgarán los pecados, sino lo que el creyente hizo con su salvación. ¿De qué manera vivió para el Señor? ¿Qué es lo que hizo? ¿En qué se ocupó? ¿En qué estuvo ocupada su salvación? Recuerde que Pablo también nos ha hablado de las obras que recibirán recompensa y las que traerán vergüenza. Pero ahora Pablo nos va a hablar de los materiales. Estudiamos esta porción. Y Pablo va a usar una alegoría tomada del mundo de la construcción para enseñarnos los materiales que serán aceptados y los materiales que serán objeto de rechazo. Pablo nos advierte que ahora los creyentes son unos constructores, unos edificadores. Pablo mismo se llama a sí mismo como un perito arquitecto, alguien que ha puesto el fundamento. Pablo dice que ese fundamento, ese cimiento es el Señor Jesucristo. Y sobre ese fundamento los creyentes deben edificar una casa para el Señor. Usted está llamado a construir una casa para el Señor. Usted está llamado a construir una casa para el Señor. Y usted es quien escoge los materiales que va a usar para la construcción de esa casa. Usted puede escoger materiales para construir un palacio, como el oro, la plata y las piedras preciosas, o podrá escoger materiales para construir una choza, un ruco, como la madera, heno, hojarasca. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire, blepeto, presente activo imperativo. El verbo blepeto, que se traduce mire, quiere decir eso, percibir, prestar atención, tener viveza en la mirada.
también quiere decir supervisar, mirar con atención, con mucha atención. El tiempo presente de blepeto quiere decir que es una acción constante. El creyente debe estar constantemente mirando, observando, supervisando. La voz activa indica que el agente que realiza esa acción es el creyente. Usted y yo realizamos esa acción. Usted mira, usted supervisa. Y el modo imperativo indica que eso es un mandato, una orden. Estamos mandados a vigilar, supervisar nuestra construcción. Pablo entonces nos dice con una advertencia solemne: estemos constantemente vigilando qué materiales estamos usando. El apóstol nos quiere invitar a que estemos en una constante vigilancia, siempre atendiendo, que cada uno esté vigilando cómo sobreedifica. Cada día deberíamos preguntarnos: ¿estoy usando materiales para construir un palacio o estoy usando materiales para construir una choza? ¿Qué materiales he ocupado hoy? ¿Oro, plata, piedras preciosas? ¿Madera, heno, hojarasca? Pablo dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Epoikodomei es la palabra griega. Epoikodomei. También en el presente, pero ahora modo indicativo activo. Sobreedifica quiere decir construir sobre, encima de. Recuerde que Pablo nos ha dicho que el fundamento es Jesucristo. Entonces, sobre ese fundamento que es Cristo, debemos poner elementos que son necesariamente concordantes con el fundamento. Si el fundamento es Cristo, los elementos que nosotros debemos usar en la construcción de ese edificio deben ser en relación con el fundamento. La respuesta la ha dado Pablo mismo. Ese fundamento es Cristo, el cimiento es Cristo. Por lo tanto, hermanos, siendo Él la piedra angular, todos los materiales que debemos usar correctamente son materiales imperecederos. Una vez puesto el fundamento, debemos comenzar la construcción. Y en este caso hay dos opciones de materiales, dos calidades de materiales. Como dije, los imperecederos como el oro, la plata y las piedras preciosas, y los materiales perecederos como la madera, heno y hojarasca. El fundamento ya está puesto. El fundamento no cambia, el cimiento no cambia. Es Jesucristo. Ahora, es nuestra responsabilidad. Usted debe mirar, debe observar, debe supervisar qué elementos estoy usando para la construcción de este palacio. Oro, plata, piedras preciosas, elementos imperecederos, o estoy usando madera, heno, hojarasca, elementos perecederos. ¿Qué estoy usando? El fundamento es uno y único y no cambia, pero lo que varía, dependiendo del constructor, son los materiales que usa. Como Pablo ya nos ha advertido, debemos vigilar qué materiales estamos usando. Debemos estar atentos. Debemos supervisar los materiales que usamos en nuestra edificación. Los materiales que usamos son determinantes. Los materiales que usamos son determinantes. Unos son usados, como ya dije, y permítame la repetición, unos son usados para la construcción de un palacio y otros son usados para la construcción de una choza. Teniendo el fundamento que es Cristo, el cimiento que es Cristo, no hay lugar para otro tipo de material que no sea materiales imperecederos. Vamos a estudiar entonces estos materiales. ¿Qué significa oro, plata, piedras preciosas? Pablo comienza la lista de los materiales hablándonos de los materiales imperecederos, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos tres materiales nos hablan del Dios Trino. Estos tres elementos, el oro, la plata y las piedras preciosas, nos hablan del carácter de Dios. El oro es Dios. El oro representa a Dios, siempre ha representado a Dios. El oro representa a Dios y su naturaleza divina. La plata es Jesús y su obra redentora.
Y las piedras preciosas son el Espíritu Santo en su obra de transformación, en su obra transformadora. Estos son materiales dignos, como dije, de un palacio, la edificación digna de un rey. Son materiales usados en edificación de edificios lujosos como un palacio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de el oro, la plata y las piedras preciosas, estamos hablando del Dios Trino, Dios Padre, que es el oro, el Hijo Jesucristo, que es la plata, y el Espíritu Santo, que son las piedras preciosas. ¿Qué simboliza el oro? ¿Qué nos quiere decir Pablo cuando usa la palabra oro? El oro como elemento de construcción. Ahora usted me dirá, pastor, es carísimo, carísimo. Claro que sí, estoy de acuerdo con usted. Es carísimo querer construir un palacio solo de oro. Claro que sí. Significaría miles de millones, porque el oro es un metal precioso. El oro es un metal precioso y caro porque es escaso en la corteza terrestre. Quiero decirles, hermanos, que el oro en los últimos 5 años casi duplicó su valor. Casi duplicó su valor. En los últimos 5 años, justamente hoy día en la mañana estábamos haciendo un pequeño análisis sobre el valor del oro y cómo se ha disparado su valor. En 5 años el oro se duplicó su valor. ¿Por qué? Porque es escaso. Es escaso. El oro es de color amarillo brillante. El oro es inalterable por casi todos los reactivos químicos. El oro además es el más dúctil, es decir, que tiene la capacidad de soportar grandes deformaciones en frío sin llegar a romperse. Además también es maleable, es decir, que puede tomar cualquier forma sin descomponerse. El oro en la Biblia siempre ha sido usado para hablar de la divinidad. El oro habla de Dios quien no cambia. Malaquías 3:6. Dios no cambia, que en su ser es inmutable. Al construir con oro lo estamos haciendo motivados por su carácter y naturaleza inamovible. Inamovible. En Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hacer cualquier cosa en nombre del Señor es construir en oro. Aún las cosas más simples y sencillas como dar un vaso de agua, las cosas que para muchos son pequeñas, despreciables tal vez, aquellas cosas que pasan inadvertidas, pero que son hechas en el nombre del Señor, es decir, en otras palabras, que son hechas basadas en su carácter y naturaleza, recibirá recompensa. Aún un vaso de agua, pequeño, pero un vaso de agua dado, fundado en el carácter y naturaleza de Dios, o motivado por el carácter y naturaleza de Dios. Yo doy algo pequeño, pero eso pequeño que doy lo hago motivado por el amor de Dios. Lo hago en respuesta del amor de Dios. Eso no perderá su recompensa. Lo que importa aquí no es en sí mismo lo que se entrega, sino la motivación por la que se entrega. La causa, la razón, el motivo es más importante que la magnitud de lo que hacemos. Si hacemos cualquier cosa, pequeña, aunque sea pequeña, si usted llega temprano y pone las sillas en la iglesia por gratitud a Dios, esa pequeña obra, que es insignificante, tal vez inadvertida para muchos, eso cobra un valor tremendo. ¿Por qué? Porque es la motivación, está motivado por el carácter de Dios. Es el carácter de Dios lo que me motiva a actuar. Eso, hermanos, es oro. Actuar pensando en el carácter de Dios, movernos pensando en el carácter de Dios.
acompañar a alguien una milla, una doble milla, pensando en el carácter de Dios. Eso, hermanos, es construir en oro. ¿Qué es construir en plata? ¿De qué nos habla la plata? Recuerde que estamos estudiando los materiales imperecederos con los que nosotros construimos nuestras buenas obras. Ya hablamos del oro. ¿Qué es la plata? ¿Qué significa la plata? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando habla de la plata? Bueno, es algo que veremos mañana. Acompáñanos mañana para seguir estudiando los materiales imperecederos en esta serie que titulamos Buenas Obras. Bañemos nuestras buenas obras con materiales imperecederos como el oro, la plata y las piedras preciosas. Que tengan un buen día, que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando este tema.